a todos, soy un tío blancuetero. Hoy vamos a hablar del caso de Novak Djokovic, vacunas, antivacunas. Vamos a abrir el melón. Melón que es de temporada, pero que ya empieza a oler un poquito a rancio. Por cierto, recordaros que en Twitch todos los días hago directos de 4 a 6, donde se suceden desternillantes momentos como estos. Esa habría dicho yo. ASMR. Efectivamente. ¡Qué divertido soy! De 4 a 6, os esperamos. Que luego subo los extractos al canal secundario de YouTube que se llama Un Tío Blanco en Directo, al que también os podríais suscribir porque la verdad es que estaría bastante guapo llegar a los 100.000 suscriptores y tener como esta, pues dos plaquitas. Chavales, viendo doble, como los borrachos. Y nada, después de autopublicitarme un poco y recordaros de que si no estáis suscritos merecéis la peor de las muertes agónicas, dentro con la cabecera. No sé muy bien para qué hay la cabecera hoy si vamos a hablar todo el vídeo de la misma movida. Y es que la semana pasada cerró con Novak Djokovic siendo noticia. Novak Djokovic. Bueno. Y sobre todo la negación de su visado para jugar el Open de Australia, asunto que ha traído una cola importante. Aquí lo tenemos, Australia niega el visado a Djokovic, que tendrá que abandonar el país sin disputar el Open. Y es que recordemos que el Open de Australia es uno de los torneos de tenis más importantes del mundo y tiene previsto disputarse entre el 17 y el 30 de este mes, en una edición en la que el claro favorito pues era precisamente Djokovic. Así, el martes 4 de enero, el tenista serbio aterrizaba en el aeropuerto de Melbourne tras haber recibido una exención médica que le permitiera jugar el torneo australiano y sortear así el mandato de vacunación obligatoria que impera en el país austral para poder entrar, y que precisamente tiene sus excepciones en las personas que tienen una condición médica grave, también las que no pueden ser vacunadas por haber contraído la COVID en los 6 meses anteriores o que han tenido reacción adversa al fármaco. No obstante, al llegar allí se toparon con que la solicitud del visado pues estaba mal realizada, ya que no se tenía en cuenta esta exención para los no vacunados, y Djokovic fue aislado a la espera de que las autoridades tomaran una decisión sobre si dejarle pasar al país o no. Finalmente, el gobierno de Australia rechazó el visado del tenista y le exigió abandonar el país el pasado jueves, quedándose así sin disputar el Open de Australia. Según la Fuerza Fronteriza Australiana, esta decisión estaría motivada porque Djokovic, y cito, no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir los requisitos de entrada a Australia, por lo que su visado ha sido cancelado. Los no ciudadanos que no tengan un visado válido a la entrada o a los que se les haya cancelado el visado serán detenidos y expulsados de Australia. Unas declaraciones bastante contundentes cuanto menos. Están para broma los australianos. Por su parte, los abogados de Djokovic pues ya han recurrido ante la justicia australiana este asunto. Concretamente ante el Tribunal Federal del país, argumentando que el tenista serbio ya pasó el COVID en diciembre, por lo que habría desarrollado los anticuerpos que justificarían la exención médica. No obstante, algunos portales de prensa calificaron este positivo de diciembre como sospechoso o extraño. Y es que, para ser justos, hay cosas que no cuadran, como que el día después de este positivo de diciembre pudiésemos ver al tenista en un acto público con niños. Aún así, Djokovic sí que habría dado positivo en junio de 2020. Recordemos también que Djokovic se había posicionado públicamente en contra de las vacunas, tanto del coronavirus como así en general. Madre mía, cómo deben de ser los anticuerpos serbios, amigo, a cero para los barcos. Y esto pues lo habría dicho en abril de 2020, lo cual no mejora mucho su imagen de cara al gran público, que digamos. Y con este panorama, pues las reacciones han sido diversas. Gran parte de la ciudadanía australiana consideró indignante que se valorase siquiera la entrada de Djokovic sin estar vacunado, ya que hay que recordar que ellos no han podido ni siquiera salir del país durante más de 18 meses y han vivido largos meses de cuarentenas por las duras políticas del país contra la pandemia. No hay que olvidar que Australia es uno de los países más rigurosos y más agresivos con este tema. No obstante, también sería cierto que esta exención pues se le habría concedido a un grupo reducido de tenistas en Australia tras la reapertura progresiva de sus fronteras el 1 de noviembre. Por su parte, compañeros de profesión como Rafa Nadal pues han declarado al respecto que cada uno es libre de tomar sus decisiones y que respeta la decisión de Djokovic de no vacunarse, pero que estas tendrían sus consecuencias. Unas palabras que por lo visto han enfadado a muchos dentro de nuestra derecha patria. No me lo puedo creer, nuestra derecha no se puede enfadar con Nadal. ¡No se puede enfadar con Nadal! El padre de Djokovic, por su parte, ha declarado que su hijo está siendo perseguido como persiguieron a Jesucristo. Se ha venido un poco arriba el hombre, yo creo, y su mujer, la de Djokovic hijo, no la del padre, ha dicho por su parte que la única ley que hay que respetar es la ley del amor. Aquí hay declaraciones para todos los gustos. También hubo quien lo que le indignó no fue la expulsión de Djokovic de Australia, sino la concesión inicial de la exención, como podemos ver en este tuit. Novak Djokovic, que no quiere vacunarse, ha recibido una exención para jugar el Open de Australia. A la India, a Mandajilla, que no ha podido vacunarse porque en India todavía no han vacunado a menores de 18, le han denegado la exención y no podrá jugar el Open de Australia.
Esto deja a un lado que algunos tenistas del Open sí que han podido hacer efectiva su exención sanitaria, porque como sabemos no todo dependía de la vacuna, existían otros contextos por los que se podría dar esta exención. Y no me imagino que la relevancia de una situación así fuese a ser mucho menor si su protagonista fuese, por ejemplo, Serena Williams. Y al final, salvando las distancias, este caso de Djokovic se está pareciendo cada vez más al de Simone Biles. Estamos ante una persona que está recibiendo más atención por no participar en una competición de la que habría recibido por jugarla y ganarla. Algunos proyectando en Djokovic una suerte de superhéroe y otros proyectando en Djokovic una suerte de supervillano. Chicos, en Australia están zumbados, ni tanto ni tan calvo. Y es que en Australia, como ya os digo, se están volviendo tremendamente zumbados con esto de las vacunas. Por ejemplo, según nos cuenta el Liberal, una región de Australia ha confinado a los no vacunados que no podrán salir ni siquiera para trabajar o hacer deporte. Así, Michael Gunner, presidente del territorio del norte australiano, anunció que la población mayor de 16 años y que no se haya vacunado contra el COVID-19 debería confinarse en sus hogares, llegando a eliminarse para este caso los dos supuestos por los que hasta ahora los no vacunados podían salir de su hogar, ir al trabajo o hacer ejercicio físico. Esto estaría motivado, según palabras literales, porque esta gente está en gran riesgo de contraer el COVID, de enfermar y de necesitar asistencia hospitalaria. Así que para que ellos no tomen una decisión negligente, nosotros decidimos por ellos. Les encerramos en sus casas de por vida y a lo mejor incluso ponemos un comisario político en la puerta de cada una de ellas. Rollo siglo XVI, Inglaterra y la peste bubónica. A lo mejor podrían incluso facilitarles una pistola por si se quieren pegar un tiro y se quitan un problema de en medio. Ahora, si quieres evitar esto, los supuestos para abandonar el confinamiento impuesto por Australia serían 3. Recibir tratamiento, incluyendo esto vacunarse o hacerse un test de coronavirus, obtener bienes y servicios esenciales y para prestar cuidados a un familiar que no pueda valerse por sí mismo. También vale la pena señalar que muy cerquita de Australia, en Nueva Zelanda, llevan un tiempo funcionando unos campamentos de cuarentena en los que, como nos cuenta esta chica en este vídeo, puedes disfrutar de unos 50 minutos de paseo al aire libre siempre que lleves contigo una pulserita azul. I get to go outside. I'm so incredibly excited. I got my blue wristband, which means that I'm allowed to leave my quarantine room and go for a walk outside in the car park. My scheduled time is in 15 minutes. So I'm going to take you guys with me. It is so hot outside. I am sweating. Estas medidas peregrinas hasta cierto punto se habrían extendido casi por todo el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, donde también se han llegado a poner sobre la mesa unas medidas sanitarias curiosas cuanto menos. Reino Unido estudia la vacunación puerta a puerta. Y es que el gobierno británico pues ha estado estudiando la posibilidad de movilizar equipos de vacunación contra el COVID puerta por puerta, como alternativa a la implantación de nuevas restricciones. Y esto no es algo propuesto por un sector marginal del gobierno, ya que ha sido el mismo Boris Johnson quien ha planteado extender el programa piloto puerta a puerta. Programa que ya ha sido puesto en marcha en regiones como Ipswich, a otras áreas con un porcentaje menor de vacunación que la media del país. Así, desde noviembre, equipos especiales del Servicio Nacional de Salud han recorrido algunas de las zonas con los niveles de vacunación más bajos del país, como esta de Ipswich, intentando convencer a los vecinos reticentes y ofreciendo transporte gratis a los centros de vacunación. En otras zonas se han desplegado incluso equipos de vacunadores comunitarios llamando de puerta en puerta y con el mismo fin. Y esto la verdad es que sorprendería bastante, ya que según nos cuenta la noticia, Reino Unido fue precisamente el primer país europeo, cuando aún lo era, en iniciar una campaña de vacunación masiva a su población. No obstante, pues parece que se ha ido quedando atrás en el ritmo de esta respecto a otros países como por ejemplo España. También es curioso que esta misma estrategia de persuadir a los no vacunados puerta por puerta venga exactamente del mismo país y del mismo gobierno que hace casi 2 años, en el inicio de la pandemia, adoptó como su primera estrategia una apuesta por la inmunidad de grupo pero sin vacuna de por medio, así a pelo. Y esta estrategia, elaborada en base a información que exponía que sobre el 60% de la población británica podía pasar el coronavirus sin problemas, consistía a grandes rasgos en no tomar absolutamente ninguna medida y dejar que el grueso de la población pues pasase la enfermedad lo antes posible. Algo que en su momento algunos expertos en la materia calificaron como una estrategia poco inteligente y temeraria, por no hablar de que parecía dejar a la población más vulnerable prácticamente en la estacada. Y es un contraste verdaderamente grande ver que un país que actualmente tiene una tasa de vacunación de casi un 71%, que no es para tirar cohetes, pero aún así se sitúa en la parte media alta de la tabla, se preocupe por el coronavirus hasta el punto de valorar estrategias como una vacunación puerta por puerta en plan testigos de Jehová.
Aguarda, Marlene. He estado pensando, tal vez molestamos a las personas tratando de que cambien de religión. Tienes razón, Lorin. Conseguiremos un empleo de verdad. Que esta gente, cuando vivió la primera ola, que es la más grande de todas las que ha habido y la que más muertos dejó, su plan inicial había sido cruzarse de brazos y esperar que el peligro pasase rápido, que es prácticamente lo opuesto a lo que ahora mismo estarían viviendo, con la mayor parte de la población pues ya inmunizada. O eso nos cuentan. Pero es que sinceramente parece que todo el mundo está perdiendo la cabeza, sobre todo muchos de nuestros grandes líderes. Y con esto no puedo no hablar de Canadá y de Justin Trudeau, que durante una entrevista televisiva dijo lo siguiente. Oui, on va s'en sortir de cette pandémie par la vaccination. Puis on connaît tous des gens qui sont en train d'hésiter un petit peu. On va continuer d'essayer de les convaincre. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on tolère ces gens-là ou est-ce qu'on dit, ben voyons, la plupart des gens, presque 80% des Québécois ont fait ce qu'il fallait faire, se sont fait vacciner, on veut revenir aux choses qu'on aime faire. C'est pas ces gens-là qui vont nous bloquer. Básicamente los antivacunas son Hitler. Para Justin Trudeau, si estás en contra de las vacunas, eres literalmente Hitler. No hay otra explicación. Fijaos que empieza hablando como de las personas que tienen dudas, que hay que tratar de convencerlas, pero enseguida se lanza al cuello por los que están en contra de la vacuna, que son la reencarnación de Lucifer. Belcebú, Lucifer, Luzbel, Mefistófeles, Satanás. Bocini no juega. Hitler, Belcebú y el chicle fusionados todos en un mismo cuerpo. Esos son los antivacunas. Y fíjate cómo los primeros calificativos, que aún todavía son profundamente despectivos, están relacionados con el tema de la pandemia y la vacuna más o menos, ¿no? Extremista, anticiencia... Pero madre mía, qué poco tarda la cosa en despeñarse por el barranco. Misóginos, racistas, intolerables... Y llama la atención cómo los que hacen estas cargas frontales contra los antivacunas recurren a calificarles como grupos muy pequeños o directamente marginales, tratando de incidir en que son pocos y están solos. Pero que aún así parecerían ser lo suficientes para poner en peligro al total de la población de un país como Canadá, ni más ni menos. Y estas declaraciones de Trudeau van perfectamente en la línea de algunas medidas sociales que han estado barajando en el país como la estrategia para combatir el coronavirus de un tiempo a esta parte. Retirarle la prestación por desempleo a los no vacunados, permitir el no estar vacunado como un motivo legítimo para ser despedido, prohibir la entrada a ciertos establecimientos a las personas que no se hayan puesto la vacuna, que casi parecería que para el gobierno canadiense el problema sanitario central no sería la existencia del coronavirus, sino la existencia de los antivacunas. Están locos estos canadienses. Aunque tengo que decir que la guinda la ponemos en Europa. Y es que vamos a hablar de Francia y a comentar las declaraciones de Emmanuel Macron porque vaya tela, colega. Si creíais que las de Trudeau eran fuertecitas, estas eran solo los anuncios antes de la película. El espectáculo viene ahora. Macron sobre los franceses no vacunados. Los joderé hasta el final. Bueno, supongo que Francia siempre será Francia. Estas declaraciones se complementan con otras del presidente francés donde calificaba a los franceses no vacunados como no ciudadanos, es decir, que por sus palabras les quitaba el estatus de ciudadanía, algo que como dijo Juan Ramón Rayo no sucede ni con asesinos ni con violadores, así como su intención de fastidiarles tanto como pueda. Concretamente, según la noticia que relata una entrevista concedida a Le Parisien, ha declarado que él no es partidario de fastidiar a los franceses, solo faltaría, pero que en este caso a los no vacunados sí que tenía muchas ganas de fastidiarles. Que por si alguien tiene alguna duda, ese pero es exactamente el mismo pero de yo no soy racista, pero... motivo por el cual estas declaraciones pues han supuesto una polémica bastante importante en dicho país, como no es para menos. Francia es un país que también ha impuesto fuertes restricciones, como el impedimento del acceso de los no vacunados a restaurantes, cafeterías o cines. No obstante, este país y muchos otros países europeos han vivido unas importantes y considerables protestas de ciudadanos franceses ante estas restricciones. Protestas que, como ya digo, también tuvieron su contraparte en países como Austria o Alemania. Y dado el tamaño y el alcance de estas, es fácil deducir que han estado secundadas por gente tanto vacunada como no vacunada. Y por supuesto entiendo que muchas de estas medidas autoritarias y en muchos casos arbitrarias pues cabreen a muchísima peña. Y es que mi conclusión con esto de las vacunas, que es personal y subjetiva, sería la siguiente. Para mí es bastante obvio que de acuerdo a los datos que tenemos ahora mismo, la vacuna reduce considerablemente el riesgo de enfermar gravemente y morir por COVID-19. Y he visto gente por redes intentando utilizar este tipo de figuras para generar cierta distorsión alrededor de esta realidad, comparando, por ejemplo, los ingresos semanales en UCI por pacientes con COVID-19 entre vacunados y no vacunados en términos absolutos. De forma que veamos la gráfica y los menos iluminados pues piensen, pero si apenas hay diferencia entre unos y otros, no merece la pena entonces, ¿no? Supongo que será toda una estafa. Y no, porque esta gráfica no estaría especificando los términos relativos
relativos y la relación entre estos números y la población vacunada, que sería una amplia mayoría, y la no vacunada, que en muchas partes de España serían menos del 10%. Y estas tasas poblacionales y separadas por grupos ya informan a vacunados y a no vacunados de su diferencia en riesgos de ingresar en la UCI cada semana. 12,5 veces más para no vacunados, es decir, un 1150% más en términos relativos. La diferencia yo creo que es importante. Sin embargo, el papel de divulgación que deberían tener nuestros medios y nuestra clase política parece haberse cambiado por una más accesible política del miedo, y en lugar de convencer se dedican a confrontar. Y veo una necesidad artificial y arbitraria de generar hostilidad entre los grupos de vacunados y los grupos de no vacunados, siendo estos últimos una minoría, y convirtiéndolos en una suerte de chivo expiatorio, mezquino y egoísta al que culpar de todos los males por los que hemos y seguimos pasando a partir de la pandemia. Paradigmática me parece la pregunta que se le hacía a Ángel Martín en La Sexta Noche, invitándole a vapulear a este grupo para tranquilidad de todos. Tampoco parece, bueno, afortunadamente en nuestro país sí que mayoritariamente la hay, unidad en el sentido de que estamos de acuerdo en que las vacunas funcionan, así lo dice la ciencia y la mayor parte de los españoles. ¿Qué te parece cuando ves, no sé, ahora está siendo protagonista Djokovic, pero hay otros muchos ejemplos de gente célebre y no célebre, gente anónima que sigue resistiéndose a las vacunas? Bueno, me parece que es una opción que tienes, o sea, eres libre de vacunarte o de no vacunarte. O sea, lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos opciones que tú tienes. Entonces, claro, eso es lo que es delicado, o sea, cuando de repente los medios aprovechan que a lo mejor alguien que no se ha vacunado muere y te ponen, este que no se ha vacunado ha muerto, y cuando muere alguien que ha vacunado no te ponen, este que se ha vacunado ha muerto. Es como, hostia, o jugamos con las mismas reglas o no. Entonces, me parece que es una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento entre opciones que cada uno es libre de hacer, no tiene más, sobre todo cuando estamos en un país que... Definición gráfica de que te salga el tiro por la culata. Y la verdad es que ver a Ángel Martín no entrando en este juego creo que es algo que de verdad le honra. Y es que esa yo creo que es la posición más inteligente ante la soberbia de aquellos que mezclan la política con la ciencia y la ciencia con la política de forma sistemática. Y sobre todo creo que aquí todo el mundo debería ser un poco más humilde, teniendo en cuenta que en los últimos años han fallado más que una escopeta de feria. Y a estas alturas de la película, por más que nos lo bombardeen, por más que nos lo repitan como si fuésemos idiotas, creo que está claro que la naturaleza de estas vacunas que nos estamos poniendo no es la misma que la de otras vacunas que nadie cuestiona, menos ahora sí 4 o 5 zumbados que son las vacunas a las que todos estamos acostumbrados. Así, por ejemplo, explicaba Peter Dossi, editor senior del British Medical Journal y profesor de investigación sobre servicios farmacéuticos de la salud en la Universidad de Maryland, lo siguiente. Señalaba que en el Merriam-Webster la definición de vacuna había cambiado para que encajasen con las vacunas que estamos usando ahora con la COVID-19. I am one of the academics that argues that these mRNA products, which everybody calls vaccines, are qualitatively different than standard vaccines. And so I found it fascinating to learn that Merriam-Webster changed its definition of vaccine early this year. mRNA products did not meet the definition of vaccine that has been in place for 15 years at Merriam-Webster, but the definition was expanded such that mRNA products are now vaccines. Intentar ocultar este tipo de cuestiones tratando a la población como si fuésemos menores de edad, incapaces de que se nos digan las cosas claras, e intentando demonizar a todos aquellos que se plantean dudas sobre las vacunas, es lo que, entre otras cosas, alimenta más la sospecha y la paranoia de los llamados antivacunas. E imaginemos por un segundo que se nos dijesen las cosas de otra manera. I highlight this to ask a question. How would you feel about mandating COVID vaccines if we didn't call them vaccines? What if these injections were called drugs instead? So here's the scenario. We have this drug, and we have evidence that it doesn't prevent infection, nor does it stop viral transmission. But the drug is understood to reduce your risk of becoming very sick and dying of COVID. Would you take a dose of this drug every 6 months or so for possibly the rest of your life? If that's what it took for the drug to stay effective? Would you not just take this drug yourself, but support regulations mandating that everybody else around you take this drug? A lo mejor, si se nos hablase como personas adultas con capacidad de comprender realidades complejas y no se nos bombardease con mensajes alarmistas, maniqueos y apocalípticos, ¿no? Que responsabilizan a un grupo social como la nueva reencarnación del mal en la Tierra y futuros responsables de la muerte de tu abuela pobrecita, podríamos entonces tener una conversación responsable y alejada del ruido, del sensacionalismo y del amarillismo de aquellos que llevan casi 2 años meándose fuera del tiesto y que parece que buscan la forma rápida y sencilla de hacer responsable a tu vecino el antivacunas de sus incompetencias. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Y aquí reciclamos despedida, pero reciclamos la nueva despedida.
disfrutadla. Papá. Quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis, a todos los que compartís mi contenido, sobre todo por esas redes sociales en las que ya no estoy. Deciros que todos los días, aproximadamente de 4 a 6, 4 a 7, hago directos en Twitch absolutamente desternillantes. Hablamos de noticias, polémicas, calvocracia, absolutamente todo. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya todos los días en estos directos de Twitch, a la gente que me apoya por PayPal, a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Y hasta por lo pronto, eso es todo lo que os tengo que decir. ¡Aquí tenéis vuestra despedida, malditos! Puede que a lo mejor no os haya enfatizado lo suficiente de que si no estáis suscritos os voy a arrancar el hígado de un bocado. Es posible que eso se me haya olvidado. Pero bueno, aquí lo tenéis. Más allá de eso no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.